Shalom Alejen a todas las comunidades de los Bene Israel en Ecuador y en el mundo entero. Estamos a víspera de la fiesta de Pesach, la fiesta que el Eterno pidió a su pueblo que se celebrara de generación en generación hasta el fin de los tiempos, hasta cuando Él venga. Pesach es la representación de la muerte y resurrección del Cordero. Aquel que dijo Yohanan ben Zaharías: he ahí el Cordero de Adonai que quita el pecado del pueblo, del mundo. Muy importante que nosotros entendamos que Pesach fue la fiesta que el Eterno dijo que celebrásemos hasta el tiempo de su venida, cuando celebremos juntamente con Él, ¿sí? Por eso que nuestro Adón Yeshua dice que tendríamos que hacer el partimiento del pan, del vino, en conmemoración a Él, recordando, ¿sí? Recordando que un día estaríamos con Él. Esta fiesta también a nosotros nos da el sabor de que el tiempo que estamos viviendo no es fácil para ninguno. Cuando esta fiesta se instituyó allá en Misrayim, en Egipto, el pueblo estaba pasando opresiones. Tanto era el clamor del pueblo de Israel que había llegado hasta la mismísima presencia del Eterno, aparejando un enviado a Moshe Rabenu para que vaya y saque a los hijos de Israel de la esclavitud. Y ese Pesach en aquel tiempo, en aquel año, fue por las casas en Egipto. He aquí una sorpresa. De ahí en adelante siempre los Pesach del pueblo de Israel se celebraron en todas las localidades donde se pudo celebrar los hijos de Israel. Pero en este año 2020 el Eterno nos está trayendo nuevamente a celebrarlo por las casas. Es mucha coincidencia, ¿sí? El libro de Ezequiel dice en el capítulo Jeremías capítulo 31 dice: y en aquellos días, dice Adonai, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es importante que nosotros notemos que el Eterno afirma que el nuevo pacto que Él hace es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Para muchos tal vez esto no les suene muy familiar porque simplemente alguna vez hemos entendido de que los judíos son todo Israel. Pero la Escritura da muestra y da señal de que no tan solo los judíos son Israel, sino que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se convirtió en dos reinos. La casa del norte, llamada también la casa de Israel, la casa de Efraín o la casa de José, y el reino del sur, llamado casa de Judá, la casa de David o simplemente Jerusalén. Estos dos reinos que se partieron en dos, en la casa del norte estaba como rey Jeroboam y en la casa del sur estaba como rey Roboam, hijo de Salomón. Es importante notar que durante mucho tiempo, ¿sí?, el Eterno mandó a profetas, ¿sí?, para que la casa de Israel se arrepintiera del mal camino que había tomado a través de Jeroboam, porque Jeroboam sabía que tenía cada año que celebrar 3 fiestas anuales en Jerusalén, y él cambió los lugares altos y extraviando así al pueblo para que no llegaran a adorar a Jerusalén. El pueblo, la casa de Israel, se paganizó, por ende los asirios llegaron, los conquistaron y se fueron a la esclavitud y al exilio. La casa de Israel no regresó, aun cuando nuestro Yeshua vino, nuestro Mesías Yeshua vino. Él dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Es importante hacer esta diferencia porque los profetas, tanto Ezequiel, Jeremías, Oseas,
todos los profetas apuntan de que en el último tiempo las dos casas, los dos pueblos, tanto casa de Judá como casa de Israel, llegarán a ser uno en la mano del Eterno. Para aquellos que hemos transitado por la Escritura o conocemos un poco la Escritura, esto no es muy fácil de entenderlo, porque a nosotros nos enseñaron que los judíos eran todo Israel, pero marca la diferencia cuando entendemos las dos casas y en el último tiempo la reunificación. Además, Jeremías también muestra que el segundo éxodo va a ser multitudinario. Llegarán aquellos días, dice Jeremías, ¿sí?, cuando no dirán bendito el Eterno que hizo salir a los hijos de Israel de Egipto, sino que dirán bendito Adonai que hizo salir a los hijos de Israel de entre las naciones. No estamos llegando a ninguna religión, estamos llegando a casa. El retorno es a casa, volver a la Torá, saber y entender, ¿sí?, que las ovejas perdidas de la casa de Israel están dispersas en todas las naciones y que el llamado de este último tiempo es volver a casa, a nuestra cultura, de donde un día salimos y donde tenemos que llegar, a nuestro Padre, ¿sí? La parábola del hijo pródigo juega un papel muy importante aquí. La parábola del hijo pródigo dice que un padre tenía dos hijos, ¿sí?, y justamente el hijo menor es el que pide la herencia, va, la malgasta hasta el punto de no tener nada con que saciar el hambre en su estómago, y encuentra un trabajo, el trabajo más indeseable para un hebreo, el apacentar cerdos, porque acordémonos que la Escritura dice que el cerdo es un animal impuro, ¿sí? Y le tocó al hijo pródigo, a este joven, al menor, llegar a apacentar cerdos, hasta que en el último momento alza su mirada y dice: en la casa de mi padre, los empleados, ¿sí?, los empleados comen mejor de lo que yo estoy comiendo. Yo iré ante mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y ustedes ya conocen el resultado de la parábola. Pero nótese bien que es el hijo menor el que se paganiza. Efraín, ¿sí?, el que estaba profetizado. Acordémonos del cruce de mano en la bendición de Jacob a los hijos de Joseph. Jacob hace una bendición sobre Efraín, el hijo menor de Joseph. Este sería la llenura de las naciones. El término hebreo que se usa ahí es Melohagoín. Este será la llenura de las naciones. Por eso es que en las naciones, ¿sí?, están llenas de los hijos de Israel. Y es tiempo de volver y retornar a casa, de donde nunca debimos haber salido, por el hecho de haber quebrantado la Torá. Aquellos que nos dijeron que la Torá ya no era para nosotros, ¿sí?, que Yeshua vino y la abolió, eso es mentira. No hay un texto que avale, que diga que la Torá fue abolida. No lo hay en la Escritura. No existe ese texto que diga que la Torá fue abolida, sino que hemos hecho una colada, hemos juntado tanto las leyes rabínicas, las leyes orales, con la Torá, y no hemos hecho una diferencia, y hemos hecho una mezcla, y hemos pensado que las leyes orales es igual que la Torá. Pero cuando empezamos a hacer una diferencia en la Escritura y entendemos las leyes orales y las leyes de la Torá, la instrucción que el Eterno nos dio, nosotros vamos a notar, ¿sí?, que empieza a venir a nuestro Ruach. El Ruach del Eterno nos empieza a mostrar que realmente el retorno es a través del pueblo de Israel. Cuando nuestro Adón Yeshua iba a subir al Shamaín, a los cielos, la pregunta en cuestión entre los Sheliach que fueron a despedirlo fue: Adón, Señor, ¿restituirás tú el reino en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber las sazones de los tiempos, eso está guardado bajo la sola potestad del Padre. Pero dijeron: restaurarás el reino en este tiempo. ¿Qué reino? El reino que se había dividido en dos partes.
la casa de Israel y la casa de Judá. Cuando el apóstol Pablo, el apóstol Shaul fue llamado, acordémonos que él era un rabino, él era intérprete de la Torá. Dice la Escritura que él era celoso de la Torá. Él fue llamado por nuestro Adón Yeshua. Él escuchó una voz, ¿sí?, en palabras hebreas, ¿sí?, que le llamó la atención y le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y Saulo, como era celoso de la Torá, entendió todo el misterio de Yeshua, ¿sí?, y sabía que el Eterno lo llamó para que explicara una verdad de la Torá a muchos, entre comillas, gentiles, que de gentiles no tenían nada, eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, que no podían llegar a pacto porque habían roto el mandamiento. La casa de Israel había transgredido la Torá y el Eterno a través del profeta Oseas le había dado carta de divorcio. A través del profeta Oseas, nótese bien, que el Eterno le da carta de divorcio es a la casa de Israel, no a la casa de Judá. Cuando llega el primer exilio fue por los asirios a la casa de Israel. Y el segundo exilio fue con Nabucodonosor a la casa de Judá. El único que regresó del exilio fue la casa de Judá. Y la casa de Judá, como nuestro hermano mayor, se ha encargado de traernos la Torá aún hasta nuestros tiempos. Por ellos nosotros somos participantes de tener la Torá. Y en el último tiempo, todos los profetas apuntan de que seremos nuevamente un solo pueblo. Este caminar donde estamos retornando a casa. Aquellos que nos dijeron que la Torá no era para nosotros, quiero decirles que la Torá sí es para nosotros. Porque la Torá es la instrucción que el Eterno dio en la montaña a su pueblo, a las 12 tribus, no tan solo a la tribu de Judá, a las 12 tribus. Estaban las 12 tribus al pie de la montaña cuando Moshe trajo la Torá. Así que quitémonos esa idea falsa que nos metieron en la cabeza de que tan solo Judá. La Torá fue dada a las 12 tribus y ahorita quien está representando en Israel es la casa de Judá, los judíos. Pero el Eterno está sacando de entre las naciones a su pueblo, a los hijos de Israel, a los Bené Israel que tienen que subir como el hijo pródigo de regreso a casa. Es importante notar que en ninguna parte de la Escritura dijo que cada año celebremos 7 palabras. Eso lo trajo Roma. Pero para nosotros no está estipulado que tengamos que recordar las últimas palabras del Mesías cada año, haciendo alusión a su muerte. Porque entendamos por la Escritura, el profeta Daniel dice que el Mesías tenía que morir a la mitad de la semana. Roma lo hace morir el día viernes y lo hace resucitar en un domingo, de viernes a domingo. Por donde sea que tú lo mires, mi hermano, no hay 3 días ni 3 noches. Y esa es la señal que le fue dada a la generación que le demandaba señal al Mesías, que el Hijo del Hombre tenía que estar 3 días y 3 noches y al tercer día resucitar. Y lo hacen morir un viernes y lo hacen resucitar un domingo. No cuadra en la Escritura. Cuando Daniel, el profeta Daniel, Naví Daniel, dice que el Mesías tiene que morir a la mitad de semanas, entendamos, el Mesías muere un miércoles. Pero ¿dónde entra la confusión? La confusión entre nuestros hermanos de la cristiandad es que dicen que se acercaba un Shabbat. Pero lo que pasa es que nuestros hermanos no hacen la diferencia entre un Shabbat alto y un Shabbat semanal. Y ahí estuvo la confusión. Han mezclado los Shabbat alto con los Shabbat semanal. Y como se acercaba un Shabbat alto, ¿sí?, que era Pesach, por ende seguía la fiesta de Maxat, nos extraviamos y dijimos que el Mesías moría en viernes. No,
El Mesías muere en un miércoles y resucita en un Shabbat, no resucita en un domingo, para que se cumpla todo lo que está escrito. El Mesías de Israel era judío, es judío, ¿sí? Porque la salvación viene por los judíos, le dijo el Mesías a la samaritana, la mujer de Samaria, la samaritana. Entonces, es importante que notemos también las palabras que él dijo. El que me ama va a guardar mi palabra. Aquella palabra que yo di, dice el Eterno, en la montaña. ¿Sí? Todo eso es misbot. Acordémonos que cuando él emitió esta frase, todavía no estaba escrito el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles todavía no estaban escritos. Eso salió de 150, 200 años después. Las primeras comunidades, ¿de qué vivieron? Hagamos conexión con la Escritura. Ellos vivieron de la Torá, del Tanat, sí, de los profetas. ¿Y por qué ahora hemos dado mucho más énfasis al Nuevo? No digo que el Nuevo Testamento no es Escritura, es Escritura. Pero si nosotros no entendemos el Tanat, el Antiguo Testamento como es muy conocido, tampoco vamos a entender el Nuevo Testamento, ni las palabras que refiere Shaul, Pablo, ni las palabras que refiere Kefa, Pedro, ni las palabras que refiere Jacob, Santiago, ni las palabras que refiere Johanán, Juan. No lo vamos a entender si nosotros no conocemos y no entendemos el Tanat. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, como es más conocido, nos da la revelación, ¿sí?, a través del Nuevo Testamento. Es importante que notemos esa parte. Vamos a entrar a Pesach. Yo les deseo a mis hermanos que lo celebremos por las casas de la mejor manera. El Pesach del Mesías, ya sabemos que nuestro Pesach es Yeshua, el Cordero que se entregó, ¿sí?, entregó su vida en recompensa por nuestros pecados. Es importante que lo hagamos de la mejor manera porque hermano, esta es la segunda vez que Israel lo celebra por las casas. La primera vez fue a la salida de Misrayim y esta vez es cuando el Eterno está llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel de entre las naciones. Que el Eterno bendiga al pueblo de los Bené Israel en la diáspora y que regresemos y oremos para la venida de nuestro Adón Yeshua que está a las puertas. Es muy importante que el Eterno bendiga. Baruch Hashem Adonai Yeshua. Que el Eterno guarde a su pueblo.